¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a analizar el repunte que han observado las actividades industriales, particularmente de Michoacán, porque a nuestro juicio hay un cambio de tono en el desempeño de las actividades industriales del Estado de Michoacán. Y esto nos debe llamar, o particularmente llama la atención, porque se modifican las condiciones económicas sobre las cuales ha venido descansando recientemente el comportamiento del conjunto de actividades productivas del Estado. Partiríamos de reconocer de entrada el hecho de que Michoacán cayó en un bache económico que empieza a superarlo lentamente, pero empieza a superarlo en el presente año. Eso habría que tomar en consideración en este análisis de esa fase que el Estado observó a partir del 2024 y que hoy en el 2025, en la primera parte del año, empezamos a ver cambios interesantes que apuntan en una dirección distinta a la que resultó el Producto Interno Bruto del Estado en el 2024. Si observamos el panorama económico del Estado de manera muy puntual, de manera específica, en el 2024 las actividades económicas experimentaron en el Estado una caída de menos 0.3%. Desde un crecimiento reportado en el año previo de 4.2% en el 2023. Es decir, el descenso fue pronunciado de una tasa de 4.2% registrada en el 2023, hay una caída hasta menos 0.3% en el conjunto de actividades económicas de Michoacán. Es decir, fue abrupta la caída. 2023 tuvo un crecimiento importante en el comportamiento del conjunto de actividades económicas. Creció el campo, creció la industria y creció el sector comercio y servicios. Estamos hablando del año previo a la disminución, el 2024. Insisto y subrayo, 2023, la economía creció de manera significativa, 4.2%, y un repunte importante de todos los sectores económicos. Los sectores económicos básicos tuvieron un repunte. En tanto, en 2024, con excepción de las actividades de comercio y servicios, las rurales y las industriales tuvieron descensos muy significativos. De ahí que el resultado de este año, 2024, pues haya sido hacia una reducción de las actividades económicas de Michoacán. Pero aquí hay la primera señal favorable para el Estado de Michoacán. En el primer semestre de este año hay un cambio de tono, hay un cambio de señales en las actividades económicas de Michoacán, que obviamente cambian el rumbo, la dirección de las actividades productivas. Las rurales tuvieron un repunte muy significativo y las industriales reportaron una alza que también cambia de dirección después de haber observado varios meses consecutivos de tasas negativas en su comportamiento. De manera que estaríamos señalando que las actividades secundarias, el conjunto de actividades industriales del Estado, se están convirtiendo en un factor relevante
en la recuperación económica de Michoacán en el 2025. Pero vale la pena hacer algunas particularidades, como lo podemos observar en el cuadro que tienen ustedes a la vista. Si vemos el resultado del 2024, que ya apuntábamos, las actividades productivas, las actividades económicas de Michoacán disminuyeron 0.3%, acompañado de caídas muy importantes en el sector primario, es decir, en el campo. Hubo una caída de 8.7%, las industriales de 6.5%, y fueron compensadas por un crecimiento en las actividades de comercio y servicios con un aumento anual de 3.3%. Pero lo que es importante es el descenso, digamos, la caída que muestra el conjunto de actividades económicas del 2023 al 2024. Y la más importante, digamos, la que recoge el recuento del comportamiento del sector productivo estatal, pues baja de 4.2% a menos 0.3%, como lo habíamos señalado previamente. Y aquí lo que vale la pena destacar es cómo el sector industrial en esta fase, en el segundo, tercero y cuarto trimestre tuvieron tasas negativas, con excepción del primero. Y eso llevó a que la caída en 2024 en las actividades secundarias fuera de menos 6.5%. Y luego decíamos, este panorama pues cambió o está cambiando en el 2025. En el primer trimestre de este año, el crecimiento de las actividades económicas de Michoacán fue de apenas 0.9%, pero ya nos manifestaba una primera señal de que la economía del Estado estaba tomando un ritmo o una conducta distinta a periodos previos. Lo podemos comparar, como lo observan en este resumen, en este cuadro, pues hay un cambio en las conductas. En el primer trimestre del 2024, el conjunto de actividades económicas fue de menos 1%, en el primero de este año fue de 0.9%, es decir, cambias de signo negativo a signo positivo, es decir, una conducta favorable en todas las actividades productivas de Michoacán. El sector primario en el primer trimestre del 2024 tuvo una caída de menos 14%. En el primer trimestre de este año fue de 3.1%. El tono cambió. El sector secundario, el crecimiento fue de 1.6% en el 2024 y en el 2025, en el primer trimestre, tuvo una caída de 3.2%. Ahí podemos empezar a ver los cambios significativos a los cuales hacemos referencia. Pasamos al segundo trimestre del 2025 y señalamos de manera importante, subrayamos incluso que las actividades económicas de Michoacán tuvieron un repunte de 3.8% en el segundo trimestre del presente año. Y lo destacamos en uno de los comentarios, para puntualizar el comentario de la semana pasada. Con ese crecimiento de 3.8%, Michoacán se ubicó como la segunda economía de mejor desempeño productivo a nivel nacional. Pero lo que destacamos de este resultado es que el campo repuntó en el segundo trimestre en términos anualizados con un crecimiento de 12.5%. Y el sector industrial tiene un quiebre, tiene un cambio de tono y tiene un crecimiento de 5% en el segundo trimestre.
Las actividades de comercio siguen en esta conducta de 1.7%, que está más vinculado al desempeño del mercado local, digamos que tiene un crecimiento modesto, pero positivo, derivado, insisto, del debilitamiento del mercado interno temporalmente, como lo estamos observando. Esto significa que ya en el recuento del primer semestre, los primeros 6 meses del 2025, la economía de Michoacán crece 2.4%, con un crecimiento importante, significativo de las actividades del campo, de 8.1%, las industriales, con el rompimiento, con el quiebre que se tiene en el comportamiento de este sector, tienen un aumento de 0.7%, pero teniendo como referencia que un año antes, en ese segundo trimestre, el sector industrial había tenido un descenso de 4.3%. El tono cambió, eso es lo que estamos destacando. Visto esta perspectiva, lo primero que empezamos a vislumbrar es que hay señales de que en la economía del Estado se empieza a configurar una franca recuperación productiva para el 2025, que dejaremos pendiente específicamente la estimación, pero son cálculos que estamos revisando y que nos podemos adelantar que son muy favorables para el estado de Michoacán, muy incluso superiores al crecimiento que estaría cerrando la economía mexicana. La economía mexicana está en discusión, que el crecimiento puede estar en 0.6%, 0.8% para el 2025. Lo único que hemos adelantado desde la semana pasada es que Michoacán puede estar creciendo al doble de la economía mexicana. Esto lo vamos a revisar, lo vamos a comentar en específico. Pero cuando nos concentramos en el sector industrial, que es lo que nos ocupa en este análisis, veamos las particularidades cuando vemos la conducta de las actividades industriales cada mes desde el 2024 hasta julio del 2025. Y específicamente lo que observamos después de ver el periodo y el desempeño de las actividades secundarias es que buena parte de los meses que ahí se observan, las tasas o el comportamiento es negativo. Es decir, comportamientos de desempeño de las actividades industriales del Estado, ¿no?, en retroceso, con tasas negativas. Y nos llama la atención nuevamente que julio las actividades industriales de la entidad crecieron 22.1%. Y en julio, es el dato más reciente que la semana pasada dio a conocer el INEGI, la actividad industrial del Estado creció 22.8%. Y ahí vienen buena parte del análisis que nos pone en franca revisión para empezar a tener los argumentos, qué es lo que está pasando en el sector secundario, sector industrial del Estado. La minería tiene una franca recuperación, lleva 3 meses consecutivos con crecimientos extraordinarios. En mayo tuvo un crecimiento de 18.3%, la actividad minera de Michoacán. En junio de 39.6% y en julio de 44.6%. Buena parte del repunte de la minería es el trabajo que se ha hecho en la parte aduanera del Estado. Es decir, se han dejado de aminorar la actividad ilícita en sectores vinculados a la minería, que seguramente estaban saliendo productos al interior de la entidad y fuera de Michoacán con mucha facilidad que tiene que ver con, si lo ponemos de esa manera, con el tema de la piratería. El otro sector que también empieza a tener conductas importantes
es la generación en cadena de energía eléctrica, agua y gas, que en junio creció 13.9%, en julio 15.3%. Y bueno, las manufacturas nos llamó extraordinariamente la atención. En junio crecieron 26.6% y en julio 28.3%. Esto está vinculado a un mejoramiento de la producción de alimentos frescos, particularmente, de productos, mejor dicho, procesados, que tiene que ver con la agroindustria de alimentos, la industria química, entre los más relevantes que repuntaron de manera significativa en este periodo. Este comportamiento mensual al cual hacemos referencia, pues hace que en el balance de 7 meses la actividad industrial del Estado haya recuperado capacidad de crecimiento sostenido en este periodo reciente. En 7 meses, de enero a julio del presente año, la actividad industrial, el conjunto de actividades productivas secundarias tuvieron un aumento anualizado de 3.4%. ¿Verdad? Ya vimos la recuperación que prácticamente todos los sectores vinculados al sector industrial obtuvieron. La minería creció 8.5%, el sector de generación en cadena de energía eléctrica, agua y gas, 10%, y las manufactureras, con esta recuperación que acabamos de mencionar en los meses de junio y julio, pues observaron ya un crecimiento de 6%. La que está atorada en este periodo de 7 meses del 2025 es la industria de la construcción. Y la industria de la construcción, que tuvo un descenso de 9.3%, significa que buena parte de la inversión pública y privada vinculada a lo que es la infraestructura urbana y rural, pues no ha tenido repercusiones favorables en la actividad económica del Estado. Eso también habría que revisar qué está pasando con la inversión en el Estado, que está limitando la capacidad o el desempeño del sector de la construcción en Michoacán. Repito, simplemente lo ponemos como una advertencia importante en el desempeño de las actividades industriales. Y luego el tema que nos lleva, fíjense, con este desempeño de crecimiento de Michoacán de 3.4% en el periodo enero-julio, Michoacán se ubicó en desempeño industrial en la 8ª posición nacional. Sí nos debe llamar la atención, porque en el 2024, Michoacán, en este mismo periodo, enero-julio, se ubicó en la posición 29. El cambio es totalmente distinto, tiene un tono diferente, tiene componentes, como ya lo señalamos, distintos. Hay argumentos de por qué la actividad industrial está teniendo un viraje en las conductas, en la tendencia de desempeño de este tipo de actividades secundarias. Hay aspectos, sin duda, a destacar en este análisis puntual al cual hemos hecho referencia. Las señales de las actividades industriales en Michoacán, pues obviamente son claves en el proceso de recuperación que está teniendo la economía del Estado. Es decir, no olvidemos que prácticamente todo el 2024 el comportamiento de la actividad industrial fue adversa, fue negativa. Y esto influyó de manera muy significativa en la recuperación del presente
en el presente año, que es un cambio distinto como el cual hicimos referencia hace un momento. Está claro que el repunte de la minería y las manufacturas incidieron positivamente en el sector industrial de Michoacán. Pero algo que también habría que destacar, que en esta coyuntura donde prevaleció la incertidumbre a partir de la aplicación de aranceles por parte del gobierno estadounidense, podríamos destacar ya también que las industrias manufactureras del Estado no se vieron afectadas, las de Michoacán, porque se refieren particularmente a sectores que no están vinculados específicamente a lo que es la industria automotriz, la industria de autopartes y la industria electrónica, por citar los más significantes. Eso nos marca la coyuntura. Esto no significa que en una economía hacia una perspectiva de largo plazo pueda omitir sectores tan importantes vinculadas a la demanda y a la oferta y a la demanda de ramas industriales de gran relevancia en la producción nacional y en la vinculación a las exportaciones de México. Lo que estamos señalando que hay menos afectación en economías de incipiente desarrollo con la aplicación de aranceles, como es el caso de Michoacán. Lo queremos anotar porque también es parte del análisis al cual hacemos referencia. Este cambio de tono, este cambio de conducta del sector industrial de Michoacán, junto al buen desempeño que ha tenido el desarrollo del campo en este periodo reciente, apuntan hacia una recuperación económica del Estado que en realidad no la esperábamos. La recuperación económica de Michoacán no la esperábamos. Incluso nosotros hicimos estimaciones, avanzamos en esa dirección y decíamos, si en el 2024 la economía del Estado había tenido un breve descenso de menos 0.3%, es posible, con algunos elementos que pusimos en varios análisis, es que la economía del Estado puede estar creciendo por ahí del 0.5, del 0.6% en el 2025. Pues nos llevamos la sorpresa, para bien, nosotros creemos que es un buen momento para el Estado, pero vamos a revisar con detalle que el crecimiento es muy superior al que inicialmente habíamos estimado para el Estado de Michoacán. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio que te mantiene al tanto para el desempeño, para el análisis del desempeño de los fundamentales económicos del país. Recuerda, cuídate mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.